Elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias siempre por nuestra vida, por todas las bendiciones que hemos recibido y recibiremos también, por esas energías llenas de amor y de dulzura que nos envuelven. Demos gracias también a nuestro Divino Maestro Jesús por su compañía, porque siempre envía a los seres espirituales para que nos acompañen, nos protejan, nos guíen. Y que esta noche sea una noche especial para cada uno de nosotros y que podamos compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, en un fluir armónico en ambas direcciones. Y que la luz de Cristo sea la luz que nos ilumine hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, el tema de hoy, controversia sobre la idea de la existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios. Libro Obras Póstumas de Allan Kardec. Si bien desde la más remota antigüedad cada uno de nosotros ha tenido la información que hay seres intermediarios entre Dios y los hombres, seres un poco más evolucionados que nosotros, que la humanidad, que siempre nos asisten en nombre del divino, pero también conforme la ciencia y el conocimiento de la humanidad ha ido desarrollando, ha empezado esta controversia de decir por qué necesitamos nosotros seres intermedios para comunicarnos con Dios o el plano divino, si podemos hacerlo directamente. Como alguien diría, hablar, comunicarnos, intercambiar ideas, pensamientos, palabras con el mero mero. Y es ahí cuando Allan Kardec, a través de la espiritualidad superior, va a ir desmenuzando por qué nosotros y toda la humanidad necesita a los seres intermediarios, que según sus facultades y el desarrollo de su inteligencia, pues nos van a ir asesorando, guiando, sugiriéndonos buenas ideas, buenos pensamientos, buenas actitudes, y muchas veces también en ese ámbito de la protección, dándonos esas intuiciones para no dar un paso en falso o no tomar decisiones que después nos estaríamos arrepintiendo por que los resultados no serían los más adecuados para nosotros. Y es Kardec que va a preguntarse a sí mismo diciendo ¿dónde cesa el poder del alma sobre los cuerpos? ¿O dónde empieza su poder y dónde termina ese poder del actuar del espíritu, de esa energía sobre los cuerpos? ¿Cuál es la parte de esa fuerza inteligente en los fenómenos del magnetismo? Tomando en cuenta que en la época de Kardec decían que era el magnetismo el que ocasionaba ciertos fenómenos que sucedían a la humanidad de aquel entonces. Y lo ponían como atributo a la mediumnidad sonambúlica para explicar que era a través del sonambulismo que la acción de los seres intermediarios se daba a la humanidad o a la persona individual. Y es por eso que Kardec se va a cuestionar y va a decir dónde empieza el poder del espíritu o del alma, de esa energía, y dónde termina. Son realmente
estas intuiciones que recibimos, sea de pensamiento o de sentimiento, externo a nosotros o es nuestro mismo ser que nos está avisando. Por eso es que en esa remisión de los hechos, Kardec va a empezar a revisar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para ir a buscar esos hechos que abundan en estas escrituras y que va a ir confirmando cómo la acción de los seres superiores al hombre han ido, según las épocas y los años, siendo estudiados tanto por la antropología, la metafísica y la ontología, ciencias que prueban la realidad de la existencia de seres inmateriales entre el hombre y Dios, así como la posibilidad de su influencia sobre la especie humana. ¿Y cuántos hechos narra, no es cierto, la Biblia en cómo los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y toda esa espiritualidad que en aquella época se consideraba externa, otro tipo de creación anterior a la humanidad, servía como instrumentos para dar a la humanidad en todos los tiempos indicaciones, sugerencias, profecías que marcarían el rumbo de la humanidad hacia su desarrollo y su progreso. Por eso es que Kardec va a decir, concluyamos de lo precedente, que el estudio del alma está aún en su infancia, puesto que existe entre el pólipo y el hombre una serie de inteligencias y que nada en la naturaleza se interrumpe bruscamente. Es racional que existe entre el hombre y Dios otra serie de inteligencias. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido también sintiendo, no solamente por las lecturas que hacemos, sino en nuestro diario vivir hemos escuchado, ¿no es cierto?, una voz que nos llama por nuestro nombre? Y nos damos la vuelta y no hay nadie, o miramos arriba o abajo, atrás, adelante y no hay nadie, pero la voz se lo escuchó. Lo mismo que nos narra, ¿no es cierto?, la historia bíblica cuando va a ser llamado el profeta Samuel, y había una voz que le llamaba Samuel, Samuel, y él se despertaba, iba del sacerdote y le decía, ¿me llamaste, Elí? Y él le decía, no, vuélvete a dormir. Y en una de ellas, cuando ya Samuel seguía insistiendo en que lo llamaban, le dice, cuando escuches la voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y es esa parte que nosotros hemos olvidado. Y hemos dicho, bueno, estoy escuchando una voz que me llama, una voz dentro de mí, y hemos entrado en perturbaciones y lo hemos llevado al extremo de la negatividad. A decir que el diablo, sus huestes espirituales de baja vibración, son los que nos están hablando. Cuando la enseñanza desde tiempos inmemoriales siempre es decir, heme aquí, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me llamas? Y muchos de nosotros es en ese momento que recibimos la misión de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Cómo debemos relacionarnos con las demás personas? ¿Cómo debemos conservar nuestra energía en positivo a través de la perseverancia, en buenos pensamientos, en buenos sentimientos? Y mirando a los demás como imagen de nosotros
mismos, reflejos de la esencia divina de Dios. Por eso es que este tipo de fenómenos nos va a decir que su demostración única es la comunicación. Y la comunicación es lo que nos va a abrir a nosotros nuestros oídos para poder escuchar a estos seres inmateriales de otra dimensión que pueden aparecerse materialmente delante de nosotros o no, pero que nos deja ese convencimiento de la inmortalidad del alma. Por eso es que muchos de nosotros vamos a entrar en esa aceptación ya de que nuestros seres queridos, sean abuelos, bisabuelos, o padres, o hermanos, tíos, en fin, ¿no? Que nos han antecedido en ese viaje al más allá, al mundo espiritual, ya aceptamos de que por ese amor que tienen hacia nosotros, ellos pueden venir a hablarnos, a sugerirnos, a guiarnos, y que se ocupan de nuestras situaciones, sean favorables o desfavorables, para que nosotros podamos no solamente sentir su presencia y aquellos que tienen la facultad de poderlos ver, sino que todos tenemos esa aceptación de que estamos recibiendo un consejo para nuestra vida, un consejo saludable, un consejo que tiene luz, tiene esperanza y tiene fe. Es tan importante por eso para nosotros ya no encerrarnos en esos recuerdos o inteligencias que nos hemos traído de otras existencias, en decir, bueno, los seres que hay intermediarios entre Dios y nosotros no son necesarios para mí. Yo puedo comunicarme directamente con Dios o con Jesús o con María o con el ser espiritual que yo quiera. Eso es orgullo, egoísmo, vanidad. Si nosotros leemos los textos antiguos, sí, por ejemplo el Apocalipsis, que a casi nadie le gusta leer, ¿cómo empieza el Apocalipsis? Si bien dice, es la revelación de Jesucristo a través de su ángel. O sea, sí, utiliza toda la enseñanza, seres inteligentes, muy preparados para transmitir a la humanidad sus pensamientos, transmitir aquello que puede pasar como un consejo saludable para que nosotros al aceptarlo, pues cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestro norte, cambiemos ese hecho, que si bien se puede dar, no tenga el efecto negativo en nuestra vida ni en nuestra humanidad. Entonces vamos a ir recordando de que estos seres intermediarios entre Dios y nosotros, los hombres, seamos hombres o mujeres, ¿sí? Siempre tiene un principio, que es la inspiración. Inspirarnos para algo. Inspirarnos muchas veces aún para hacer un dictado, para dar unas palabras de cariño a la otra persona, para mantener a veces la calma. Más allá de las virtudes que nos narra este capítulo, que nos pueden dar los espíritus superiores a través de esta comunicación e inspiración que recibimos, sea en la música, pintura y en fin,
todas las artes que tenemos, nosotros podemos aceptar que a través de las inmigraciones que hemos ido realizando en las diferentes encarnaciones que tenemos hacia este mundo, nosotros también hemos ido perfeccionando ciertas habilidades que aún hoy, a pesar de que no lo pongamos en desarrollo, lo tenemos como un don dormido en nuestro ser. Así también tenemos en nuestro mismo ser los idiomas. Por eso es que hay a veces te hablan en portugués y tú lo entiendes perfectamente, a pesar que hoy no lo puedas hablar, porque tu espíritu recuerda que ya vivió, sea en Portugal, sea en Brasil, pero ya vivió ese idioma, ya lo aprendió, y por eso es que lo entiende y lo comprende, a pesar de que en esta encarnación no lo practicas. ¿Qué debemos nosotros hacer para empezar a tener una comunicación fluida entre nosotros y los seres espirituales que son superiores a nosotros? Y Kardec nos va a decir que debemos unir dos cosas, la virtud y la plegaria. La virtud que nos va a dar la inteligencia, tener las palabras apropiadas, la energía apropiada, la sintonía apropiada para poder tener esa comunicación con estos seres. Y en caso de que no podamos utilizar nuestra virtud, pues la plegaria es muy efectiva, porque ejerce una acción poderosa en lo que son las energías de nuestro ser con la energía del ser al cual nosotros quisiéramos comunicarnos. ¿Y por qué es tan beneficioso la plegaria? Porque te ayuda a elevarte, te ayuda a cambiar tu frecuencia. Es igual que las radios que tenemos, ¿no es cierto? AM, FM. Normalmente nos dicen los estudiosos de lo que son este tipo de comunicaciones, nos dicen de que los ángeles, arcángeles, mentores, ángel de la guardia y todos esos seres evolucionados vibran en FM, mientras nosotros vibramos en AM. Entonces, cuando nosotros entramos en la plegaria a través de la virtud, podemos cambiar esa frecuencia. Y por eso es que nuestra vida se transforma, nuestra realidad cambia. Todo cambia si yo cambio. Entonces, la idea de la existencia de estos seres, nos va a decir Allan Kardec, entre el hombre y Dios no es nueva. Por lo general, se suponía que esos seres constituían una creación aparte. Las religiones las han designado con el nombre de ángeles y demonios. Y los paganos en aquella época, ¿no es cierto? En nuestro tiempo serían los que no son creyentes, los ateos y todos los demás, que lo llaman dioses, pero dioses con D minúscula, que hace la diferencia del Dios al cual nosotros servimos y adoramos. Entonces, ¿qué nos va a decir que son los ángeles? Kardec va a decir que son los ángeles, tanto en este libro de Obras Póstumas como en el libro El cielo y el infierno, donde hay un capítulo entero de lo que son los ángeles y los demonios. Aquellos que lo quieran leer, pues pueden leerlo también ahí, en este libro del cielo y el infierno. Y nos va a decir que los ángeles son seres que alguna vez fueron humanos, pero evolucionaron, se iluminaron, progresaron y ante todo se desligaron de las ataduras
a lo material. Seres luminosos. Y en cambio los demonios, aquellos que le llamamos demonios, o la iglesia lo llama demonios, son seres humanos también, almas retrasadas, sumergidas aún en el egoísmo, en el odio, el resentimiento, la venganza. Entonces, estamos hablando de una misma humanidad, pero en dos frecuencias vibratorias diferentes. Y eso debe quedar bien claro ya en nosotros, de que aquello que muchos aún hoy en plataformas escuchamos, ¿no es cierto? Aún a mediums que no son espíritas, pero son mediums que ahí dicen, yo me encontré con un demonio y era así. Y entonces hay personas que dudan y dicen, ¿cómo es que los espíritas dicen que no hay demonios, pero esta que es medium también dice que sí hay? Pero estamos hablando de seres de frecuencias vibratorias bajas. Y como nos dice Kardec, y también la mediumnidad, y todos aquellos que trabajamos en mediumnidad y visitamos estas franjas umbralinas densas, vemos cómo el odio, esas energías de venganza, deforman al ser espiritual y se vuelven prácticamente monstruosos. Y por eso es que si nosotros lo miramos y nos recordamos descripción de un demonio, tú dices es un demonio, pero no es un demonio, es un espíritu, un alma humana que por el odio se ha deformado y que a través de esos trabajos que se hace de esclarecimiento, manejo energético, de limpieza espiritual, este ser va a retomar su figura de humano en el tiempo. Y le darás la oportunidad de volver a empezar una nueva vida, una nueva historia y obviamente una nueva reencarnación. El espiritismo, al probar que esos seres no son sino almas de los hombres, como les había dicho, que han alcanzado diferentes grados de la escala espiritual, reconduce la creación a la unidad grandiosa, que es la esencia de las leyes divinas. Como aquel refrán que les decía alguna vez que nuestro grupo tenía, cuando íbamos a servicios y asistencias. Somos uno y vibramos con amor. Que no hay diferencia. Nunca debemos hacer esa diferencia de decir, yo solamente me contacto con seres de luz. El arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, quizás Metatrón por ahí, o Cofiel, solo con ellos. Los demás, conmigo no. No es así. Tanto Jesús, que es el ejemplo perfecto que nosotros debemos seguir, y Kardec en esta ampliación de la enseñanza del Divino Maestro, para que lo entendamos y comprendamos en la esencia pura que es, nos dice que nosotros debemos mirar a todos, hombres y mujeres, como nuestros iguales. Y que el odio que reflejan es el odio que nosotros lo tenemos guardado dentro. Y que lo podemos estar, como dicen, ¿no?, camuflando con la educación, con los buenos hábitos. Pero a veces nos están invitando a sacar aquello para que nosotros seamos auténticos en lo que decimos, en lo que vivimos y en lo que sentimos. Ahí es cuando nosotros aplicamos las leyes divinas en nuestra propia vida. Y lo aplicamos, como nos dice Jesús, todos los días, a cada hora, a cada instante, haciendo el bien para que nuestra humanidad,
desde el núcleo que es nuestra familia, empiece su mejoramiento, su evolución y alcance esas cumbres divinas, llenas de luz, llenas de paz, llenas de armonía y ante todo llenas de fe y esperanza. El alma no es otra cosa que un espíritu encarnado, que el espíritu es un alma desprendido de los lazos terrenales y que una y otra son el mismo ser en medios diferentes. Chico Xavier nos va a escribir un libro que se llama Evolución de dos mundos. Lamentablemente no hay ya a la venta este libro. Aquellos que lo puedan conseguir en PDF, pues compartan. En este libro, Evolución de dos mundos, nos habla Chico Xavier. No es que nos vamos a ir a otro mundo. Lo que este libro te explica es que un mundo es este, el material. Pero cuando tu espíritu se separa del cuerpo, no por la muerte, sino por trance, sea por sueño, sea en esa emancipación del alma que realiza, está hablando del mismo ser en dos frecuencias diferentes, evolucionando en el plano material, cuando está consciente, despierto, trabajando, relacionándose de buena manera con todos, está evolucionando. Pero cuando se desprende del cuerpo para ir a las otras dimensiones o visitar otros lugares, otros mundos, también evoluciona. Porque mirar esos mundos tan felices, sentir esa vibración de amor en esas otras franjas y regresar a este cuerpo material, trayéndote esas sensaciones, pues obviamente quieres superarte, quieres mejorarte para empezar a vivir desde aquí aquello que hay más allá. Y es entonces que tu luz empieza a aumentar de intensidad. Por eso es tan importante que nosotros nos miremos todos por igual, sabiendo que cada estatus social solamente refleja las pruebas que ese ser espiritual está pasando, sea de mucha desdicha o de mucha felicidad, son solamente pruebas, nada más. Y que cada uno de nosotros, en el estado en que estamos, en la franja que estamos, a través de la perseverancia, el trabajo honesto, ¿sí?, envueltos en esas energías armonizantes, de equilibrio, de paz, de benignidad, nosotros podemos empezar a transformar nuestra propia existencia. Y Kardec va a ir concluyendo este tema explicándonos cómo estas energías que nosotros generamos, tanto en estado de vigilia como en estado de reposo, pueden ser usados en las curaciones, a través de la imposición de manos. El espíritu del médium puede actuar por sí solo o con la asistencia de otro espíritu. Y la inspiración poética puede tener un doble origen. A menudo la dualidad es evidente y en todos los casos se detecta, casi siempre mediante una atenta observación.
Cuando tú sientes esas ganas de querer ayudar a alguien, puede que sea tu mismo ser espiritual ya desarrollando la virtud del servicio que se quiere poner en acción, en movimiento, en realizaciones. Pero también puede ser que este mismo hecho sea sugerido, inspirado por tu guía mentor, tu ángel de la guarda, o por el espíritu familiar, guía, que en ese momento está cerca de ti. Normalmente cuando queremos ayudar a un familiar, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, en fin, ¿no? Cualquiera de esos rangos, mientras sea la familia, es que un guía familiar se ha acercado, puede ser papá, mamá, abuelo, abuela, que te está diciendo, ayuda, es nuestra familia, necesita tu asistencia. Y a veces nosotros no queremos ayudar porque decimos, me va a pedir plata. Yo no tengo, y si tengo también no lo voy a dar. Y nos negamos a hacerlo. Pero ¿qué tal si esta persona no necesitaba dinero? Solo necesitaba una palabra de esperanza, de fe. O quizás algo más bonito, un abrazo. O quizás solamente una inspiración al verte a ti bien, inspirarse para que él también o ella también esté bien. Y no lo hiciste. Por eso es que Joana de Ángelis nos va a decir en el libro La mies de amor, que cada uno de nosotros es responsable del bien que hacemos a los demás, pero somos responsables también del bien que no hacemos y por el mal que se propaga por ese bien que no hicimos. Somos responsables también. Por eso es mejor, ya para ir concluyendo este tema tan bonito, el entrar en conciencia con nosotros mismos. El mirarnos qué podemos transformar, qué podemos cambiar, qué podemos hacer para que la oscuridad disminuya y la luz empiece a brillar. ¿Qué podemos hacer para que ese sufrimiento no sea devastador, sino sea un sufrimiento que sea el inicio de una superación? ¿Qué debemos hacer para colocarnos al principio, motivados, envalentonados, sabiendo que no vamos a ir solos en esta travesía? Que muchos sentirán la presencia misma de Jesús acompañándolos. Otros sentiremos a nuestros guías, otros mirarán a sus ángeles, pero siempre iremos bien acompañados. Hoy es el momento de ponernos a practicar tanto la plegaria como las virtudes. Pongámonos en acción para transformar nuestro mundo, que hoy nos miramos casi todos como enemigos, y vayamos implantando desde nuestro corazón, desde nuestra familia, la solidaridad, para que el mundo espiritual de luz, de paz, de amor, se instaure en nuestro ser y que nuestro mundo material, este cuerpo material, pueda reflejar la grandeza de Dios que habita en ti hacia los demás. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o aclaración, adelante.
Hermano Juan, yo tengo una pregunta. Respecto a lo que hablaste y dijiste, la virtud, la plegaria, la plegaria es una acción, la virtud es una inteligencia para comunicarse. En este caso, ¿a qué te refieres? ¿Es en el plano espiritual o en el plano personal o en lo que estamos viviendo, digamos, con nuestra familia, podría ser, hermanos, personas? Esta ayuda a la cual tú te refieres es para el plano terrenal o espiritual. Ya sé. No le escuchamos, hermano. Está muteado, creo. No se escucha, Juan. Ya, ahora sí. Sí, Lo que ahora nosotros sí. debemos hacer es unir tanto lo espiritual y lo material, no dividirlo como nos han enseñado. Somos uno, materia, cuerpo y espíritu somos uno. Evolucionamos en ambos y hacemos el bien en ambos. No debemos esperar a estar muertos o a ser espíritus para hacer el bien en el espíritu. Podemos hacerlo desde el aquí, desde el hoy. Entonces, si yo tengo la oportunidad a través de una sugerencia de ver a mi hermano o hermana o alguien que está pasando una necesidad, yo tengo las condiciones materiales y de buena voluntad para ayudar, debo hacerlo. Pero si por si acaso esta persona, sea familiar o no, tengo una enemistad que no me permite acercarme físicamente a esta persona, puedo hacerlo en espíritu. Por eso es que el bien se hace en ambos, ¿ya? Por eso es que Kardec nos va a decir, todos somos mediums, todos, en diferentes grados evolutivos, pero todos somos, y todos podemos hacer este bien, en ambas frecuencias, material y espiritual, en el aquí, en el hoy y en el ahora. Ya, porque a veces es difícil, digamos, en nuestro día a día vivir, digamos, cuando nosotros sentimos, percibimos que tenemos un ser querido, una persona, un familiar, que vemos que está mal, digamos, en cuanto a su vida, es una persona muy vengativa, resentida, pero es nuestro familiar, ¿no? Y uno, digamos, se acerca y le habla sobre que no debemos de ser así, que debemos de evolucionar, que debemos de compartir lo que tenemos, lo poco o lo mucho que tenemos, para ser cada día mejores personas, porque las buenas acciones que uno hace, cuenta cuando en la vida espiritual, porque no cuenta las casas, las propiedades, la riqueza, todo eso, sino las acciones que uno tiene, que uno hace, que uno ayuda. Cuando esta persona se cierra, digamos, a escuchar o aprender, entonces, en mi caso, digamos, yo hago la oración, o sea, oro por ella. Si mis palabras no han tenido mucho resultado, o quizás sí, pero no lo veo, entonces me pongo a orar por esa persona para que cambie, pido por ella, pido para que cambie, para que sea mejor persona. ¿Eso está bien, Juan? Siempre está bien cualquier acción que hacemos en beneficio de los demás,
Pero la pregunta debería ser, ¿estoy dando el 100% de mí o estoy dando una migaja de lo que realmente doy? Por ejemplo, cuando a nosotros nos piden una asistencia y nos dicen, bueno, mi familiar está así, necesita ayuda, por favor, ayúdenlo. Nos los están pasando el problema a nosotros, que no los conocemos, no somos ni amigos, ni familiares, ni nada. Pero como Dios nos dice, vas a hacer la caridad a todos, en esa caridad nosotros no vamos a ir a decirle, oye, mira, eres pecador, por eso estás enfermo, te has peleado con tal persona y por eso estás así, esto es una venganza y todo lo demás, no, porque no somos jueces para juzgar. Y esto no solamente va, digamos, a nosotros como grupo, sino para todos. Cuando nosotros miramos a alguien, lo que tenemos que generar en nosotros, ¿qué es? La compasión. Y a través de la compasión vamos a empezar a mirar a este ser, más allá de que sea familiar o no, en la benevolencia. Como nos dice el libro de los Espíritus, benevolencia es la comprensión en el bien y en el mal de la persona, para hacerlo caridad. Entonces, la pregunta no es si estoy haciendo bien al orar, sino la pregunta es, ¿estoy dando lo mejor que yo soy para ayudarlo? ¿A qué te refieres cuando dices estás dando el 100%? Sí, hacerlo de todo corazón, sin ninguna conveniencia, hacerlo porque siento que sí es correcto, porque soy así, esa es mi naturaleza, digamos. ¿A eso te refieres? ¿A que yo lo hago con todo el amor, el cariño y porque siento que debe ser así, siento eso, Juan, así es? Más o menos. El sentirnos bien al hacer un bien nos indica que estamos en el camino correcto de la realización. ¿A qué me refiero con el 100% de dar? Estoy usando todas mis facultades, estoy usando toda mi capacidad, o simplemente estoy haciendo un acto de caridad, como dicen, ¿no? Una limosna, de dar unas monedas para que se calme ese momento, pero en sí no estoy solucionando el problema. Cuando nosotros, o sea, que tanto Jesús, la divinidad y tanto Kardec nos recomiendan a través de las obras de la codificación, el que nosotros demos el 100%, nos está pidiendo eso. Uno, la atención mental de visión, de palabra, de sentimiento, de acción, en el 100% de lo que tú puedes dar. Hay a veces que decimos, no he hecho bien, he orado. Sí, pero he orado bien, dando todo, o simplemente dije, bueno, tengo 2 minutos para orar y después tengo que hacer esta otra cosa. Bueno, a ver, ¿por quién voy a orar? Por Juanito, a ver. Señor, ilumina a Juanito, inspíralo, envía a su ángel de la guarda. Amén. ¿He hecho bien o he hecho mal? El bien está No, porque es una intención, pero di el 100%. no, ha sido una ¿Eh? oración superficial, ¿no? O sea, leve, a la Sí, rápida. Ha sido algo profundo, con sentimiento, algo que se siente, ¿no? Que uno pide de corazón y profundo, ¿no? Profundo. sí. Todo acto de bien, según lo que nos recomiendan, es que nosotros debemos tener una preparación. Preparación, ¿qué significa? Quitarme primero mis problemas, dejar a un lado mis problemas para empezar a conectar con el plano divino, para que esas energías puras, así sea un segundo, fluyan a través de mí y yo lo pueda transmitir a la otra persona. Y no sé, primero es como que
uno mismo debe de dejar a un lado o aprender a que cualquier situación negativa, cualquier problema no afecte en uno, o sea, no afecte, no nos afecte, no nos cambie, que no entre en nosotros el resentimiento, el odio, nada de eso, no tener algo, tener una pureza, digamos, de corazón, porque lo que nos hace negativos es cuando dejamos que entre en nuestro corazón el odio, el resentimiento. Si nosotros nos liberamos de eso, somos más fuertes, podemos ayudar mejor porque no nos afecta, ¿no? No nos afecta lo negativo. Si hay personas que son malas o algo y voy yo y digo, no, esto no está bien, o a personas que de pronto nos tratan mal, pero nosotros estamos como que no, ya no sentimos nada no nos perjudica, digamos, no sentimos su odio de esa persona, sino al contrario, nada, sino yo más bien tengo compasión, como hablaste de la compasión por esa persona sí necesita ayuda porque fácilmente entra en su corazón, en su ser, el odio, la venganza y todo eso, pero cuando uno ya no siente nada de eso, en realidad se ha desprendido de esos sentimientos, pienso que sí, sí nos volvemos más fuertes eh, para poder ayudar, porque nosotros ya no sentimos el odio, el rencor, así cuando ya sea las personas se acercan y tengan eso hacia nosotros, nosotros ya no sentimos nada de eso. Por lo menos yo, estando en este grupo, estoy progresando bastante sobre esos sentimientos. Yo me he liberado de todos esos sentimientos. No, yo tampoco era, digamos, una persona que odiaba nada de eso, pero siempre veía un resentimiento por algunas cosas que he logrado superarme, he logrado hacer a un lado y no dejar que esos sentimientos entren en mí más mmm, al estar en este grupo, Juan. Me ha ayudado bastante. Qué bueno, Teresa, al poderte escuchar de que estás cambiando. Y la finalidad y la misión del grupo como centro espírita es ese, sembrar las semillas para que las personas empiecen su transformación, su cambio, su evolución, su iluminación, pero a través de una decisión personal, a través de esa voluntad de decir, yo hasta aquí en esta franja de oscuridad. A partir de aquí voy a buscar el camino que me lleve a la luz, a la felicidad, a esa paz que tanto buscamos y que tanto necesitamos en nuestro diario vivir. Me alegra mucho que estés en esa decisión, Teresa, y que Dios Sí, siempre, a través de sus instrumentos que Él tiene, te va a guiar a alcanzar tus objetivos que te has planeado. sí, Juan, me siento mejor, en paz, esa paz que no conocía. La verdad que siempre había alguito en mi corazón que es como si yo me hubiera cambiado de ropa, dejado a un lado y convertirme, digamos, en una mejor persona. Obviamente no he completado todavía los estudios que tú dices que nos falta aprender tanto, nos falta muchísimo y para mí personalmente eres una persona que admiro, Juan, y sé que tenemos mucho por aprender de ti. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros, Teresa. No te olvides que tú también tienes un conocimiento, una experiencia que puedes compartir con nosotros, así como ahora nos estás compartiendo, que también motiva a todos a poder continuar, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestras energías, para decir si ella puede, yo también puedo. Eres una motivación también. Gracias, Juan. Gracias. Si no hay otra pregunta o consulta, vamos a dar por cerrado la clase de hoy. Agradeciendo a Dios Padre Eterno por habernos permitido reunirnos esta noche, por abrir nuestra mente y nuestro corazón, por colocar ese espejo para mirarnos
y ver nuestro progreso en ese autoanálisis sincero y honesto de nosotros mismos. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que realizas en cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir caminando, asido de tus manos, dando cada paso firmes, decididos en conquistar tu sabiduría, tu luz, tu paz y ante todo, conquistar esas energías de amor que viniste a enseñarnos acá en la tierra. Amar sin esperar recibir nada a cambio. Que la luz divina de nuestro Maestro Jesús nos ilumine siempre y nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Gracias, les esperamos mañana por YouTube y también por TikTok en la clase presencial.